Delcy Rodríguez leyó ante los medios de comunicación un comunicado que consignaron ante la Corte Penal Internacional en el que asegura que con pruebas adicionales amplía la disposición oficial del derecho soberano de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Venezuela ha demostrado una vez más las sólidas razones jurídicas y fácticas a su irrevocable posición histórica de no someter a terceros, incluida la Corte Internacional de Justicia, las cuestiones relacionadas con sus intereses vitales, tales como su independencia e integridad territorial. Ha quedado ratificado en este documento el mandato del pueblo venezolano emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023, de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia ni ningún otro organismo judicial para resolver esta controversia territorial. En su intervención recordó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 sepultó para siempre la disputa sobre el laudo arbitral de París de 1899 para convertir una relación injusta e ilegítima en una ajustada al derecho internacional anticolonialista. No reconocemos, bajo ningún concepto, el proceso judicial fraudulento incoado por Guyana, ni acataremos sentencia alguna que se emita en este asunto. Por tal razón, la entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto. Asimismo, acusó al Reino Unido de orquestar el conflicto histórico al fabricar artificiosamente un conflicto sobre una porción del territorio venezolano para pretender despojarlo de su país debido a sus inmensas riquezas minerales y bionaturales. El organismo detalló que el tribunal dictó privativa de libertad por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación. En su cuenta de Instagram, el Ministerio Público afirmó que como garante de la justicia y los derechos humanos, supervisará el respeto a las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución. Grajales, integrante de la organización Surgentes Derechos Humanos, fue detenida el pasado viernes en Caracas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, luego de participar en una concentración en apoyo a las madres que fueron agredidas por grupos armados parapoliciales frente al Tribunal Supremo de Justicia el martes 4 de agosto. Sus familiares han denunciado que desde su arresto se desconoce su paradero y que pese a visitar varios centros de detención no han recibido información. Mediante su cuenta en la red social X, el Comité Nacional Promotor en Defensa de la Constitución denunció la desaparición forzada de Omar Vázquez Lagonel sin ofrecer mayores detalles. Indicaron además que desde el pasado viernes desconocen su paradero. Omar Vázquez Lagonel también es vicepresidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela en el estado Lara y excomisario jubilado de la antigua DICIP. Los voceros y miembros de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela exigen conocer y dar con el paradero del dirigente del estado Lara, quien aseguran que se ha convertido en la voz de aquellos trabajadores que exigen reivindicaciones justas. El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona. Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico. Por su parte, la Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado en el que informaron que Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 de la madrugada. Uribe Turbay recibió 2 disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Moderia, como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.
primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en rueda de prensa que su país lanzará muy pronto su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, conocidos como la zona de Mawasi, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la franja. Antes dijo se crearán zonas de seguridad a las que desplazar a la población. No especificó dónde, pero añadió que les dará comida, agua y atención médica. A principios de julio, la ONU ya advirtió que estas áreas pueden constituir campos de concentración de facto. Netanyahu se dirigió esta vez a la prensa internacional, una convocatoria que no se repetía desde hace un año. Indicó que busca un desplazamiento como el que ocurrió en Rafah, cuya población, entre ellos 1,4 millones de refugiados, fue obligada a salir de allí en mayo de 2024 cuando el ejército lanzó una operación contra ella. Pero el mandatario no recordó que Israel antes la había asignado como ciudad de destino de los evacuados. Aquella vez los gazatíes huyeron hacia las costas sureñas de Mawasi y otros puntos de Gaza, hoy nuevos objetivos de Netanyahu. Se estima que casi 1 millón de personas se refugian en la ciudad de Gaza, mientras que unas 425.000 estarían en Mawasi. Netanyahu aseguró además que Israel controla militarmente cerca del 75% del enclave, si bien la ONU eleva esa cifra hasta el 86,3%. Durante la conferencia, el primer ministro reiteró los 5 principios para concluir la ofensiva en Gaza que aprobó el Gabinete de Seguridad el jueves: el desarme de Hamás, que todos los rehenes sean liberados, la desmilitarización de Gaza, que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica no israelí para la franja. En cuanto al reconocimiento de un Estado independiente para los palestinos, Netanyahu dijo que sería invitar a una guerra futura y a una guerra segura, algo a lo que hoy, añadió, el público israelí se opone enérgicamente. En un comunicado, la líder opositora María Corina Machado aseguró que el respaldo internacional fortalece la determinación de millones de venezolanos para hacer valer el mandato electoral del 28 de julio de 2024, restaurar la democracia y reunificar a las familias. Machado extendió su gratitud a funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia, Tesoro, Seguridad Nacional y Defensa de Estados Unidos, a quienes se reconoció por su compromiso con la libertad y la justicia. Recalcó que una Venezuela libre se convertirá en un aliado clave de Washington, dando inicio a una etapa de crecimiento, seguridad y cooperación sin precedentes. La dirigente instó a los países democráticos a unirse para aplicar el peso de la ley internacional contra lo que describió como la estructura criminal responsable de la crisis venezolana y de la desestabilización regional, a la vez que afirmó que los venezolanos asumen su responsabilidad al frente de la liberación y reconstrucción del país y saben que cuentan con el apoyo de los verdaderos demócratas del mundo, afirmó. Machado concluyó asegurando que en un futuro sin régimen todos los venezolanos podrán disfrutar de oportunidades y prosperidad, con la posibilidad de traer a sus hijos de vuelta a casa. El Departamento de Estado de Estados Unidos registra reportes fidedignos de que el año pasado en Venezuela se realizaron ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias, represión transnacional contra extranjeros y el reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Nicolás Maduro en conflictos armados. El Departamento de Estado ha señalado que el proceso electoral careció de transparencia y equidad y que las autoridades venezolanas han intensificado la persecución contra opositores. Organizaciones como Human Rights Watch han reportado que desde las elecciones más de 2.000 personas han sido detenidas por participar en manifestaciones o expresar críticas al gobierno. Asimismo, se han registrado casos de tortura y malos tratos a detenidos, así como restricciones al acceso a la justicia y a la libertad de expresión.
Ante esta situación, Estados Unidos insta a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para promover la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Venezuela y a apoyar a las víctimas y a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos fundamentales en el país. Un grupo chavista de los voluntarios del Sistema Unificado de Atención Farmacéutico marchó hasta la sede de la ONU en Caracas exigiendo el pronunciamiento del secretario general, Antonio Guterres, en contra de la recompensa ofrecida por Estados Unidos sobre el presidente Nicolás Maduro. Ángel Tortolero, secretario de Asuntos Internacionales y Políticos del Movimiento Voluntariado SUAF, pidió respeto por la soberanía de Venezuela. Exigimos solamente que nos respeten y exigimos en este documento que haya un pronunciamiento de parte de Naciones Unidas, porque lo que ha sucedido con la puesta en escena de una presunta recompensa por la cabeza del presidente Nicolás Maduro es una afrenta contra los derechos humanos de todas y todos los venezolanos. En Caracas y varias regiones del país, cientos de chavistas se han movilizado en apoyo a Maduro. Varias instituciones del Estado venezolano rechazaron la anunciada recompensa por el país norteamericano. Países aliados como Cuba, Nicaragua, Irán, Bolivia y Honduras expresaron su respaldo al mandatario venezolano. Nicolás Maduro propuso este lunes un acuerdo de cooperación entre Venezuela y Colombia para articular los poderes económicos, institucionales, militares y policiales de ambos países. Indicó la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico, completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira. Y lo estamos logrando, lo vamos a lograr del lado venezolano. Como yo se lo he dicho al presidente Gustavo Petro muchas veces, del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivo, de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente. Y como vamos a explicar ahora, Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio. Así que sí se puede. Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona número 1, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia. El anuncio de Maduro ocurre unos días después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostrara su respaldo después del anuncio de recompensa realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde ofrece $50 millones por información que conduzca a su captura. Familiares de reclusos que se encuentran en la cárcel de Tocorón denunciaron que sus seres queridos fueron trasladados a otra área del centro de reclusión en donde permanecen incomunicados. El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que los familiares también se sienten preocupados por la salud mental de los reclusos, ya que los procesos judiciales no avanzan ni tienen respuestas concretas de los defensores públicos impuestos o de los fiscales. Los familiares insisten en que el fiscal de la República y el defensor del pueblo son cómplices de las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto postelectoral. Indican que muchos permanecen tras las rejas de manera arbitraria y estos funcionarios no ordenan una investigación exhaustiva. Aseguran que Nicolás Maduro es el único responsable de la salud física y mental de las personas privadas de libertad. La ONG señaló que los familiares hacen esfuerzos para encontrar dinero y llevarle la paquetería a los detenidos, también para pagar las habitaciones cercanas a los penales, a donde se han tenido que mudar porque muchos viven en otros estados, o para costear el pasaje hasta la cárcel de Tocorón. Ante todo esto, siguen exigiendo el respeto a los derechos humanos de cada uno de los privados de libertad. Nancy Camacaro reside en Barquisimeto, Estado Lara, y no ha podido comunicarse con sus allegados ni recibir asistencia legal de su confianza. Padece hipertensión y requiere medicación continua, además de sufrir dolores en la columna y brazos, así como mareos frecuentes, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud.
De acuerdo con sus familiares, formaba parte del equipo electoral que participó en la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia. Denuncian que su detención y la falta de información oficial sobre su paradero constituyen una desaparición forzada, contraria a la Constitución y a las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió que se informe de inmediato el lugar donde se encuentra, se proceda a su liberación, se garantice su integridad física y emocional y se le permita el acceso a familiares, abogados y atención médica especializada. Organizaciones de derechos humanos han alertado a instancias de Naciones Unidas sobre este caso, en el contexto de denuncias previas que documentan detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, cometidas por órganos de seguridad contra la disidencia política en Venezuela. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que el Departamento de Justicia ha incautado activos por un valor superior a los $700 millones, presuntamente vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro. Entre los bienes confiscados se incluyen 2 jets privados, varias mansiones en Florida y República Dominicana, una finca ecuestre, 9 vehículos de lujo, joyas y efectivo. Así lo informó en una reciente entrevista en Fox News. Bondi calificó estas acciones como parte de una operación contra el crimen organizado, señalando que esto es crimen organizado y no es diferente a la mafia. La fiscal también destacó que a pesar de las incautaciones, todavía esta operación criminal sigue funcionando. Estas medidas se enmarcan en una ofensiva más amplia de Washington contra el régimen venezolano, al que acusa de narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles. Según Bondi, la Administración de Control de Drogas DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus aliados. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha elevado a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, duplicando la cifra ofrecida anteriormente. El gobierno venezolano, por su parte, ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de circo mediático y propaganda política, acusando a Estados Unidos de injerencia en los asuntos internos del país. La información fue confirmada por el esposo de la activista Antonio González y la organización Surgentes, de la cual Grajales es cofundadora. Quiero informar que aproximadamente a las 9 de la noche Marta Lía recibió una medida sustitutiva de la privativa de libertad y fuimos a buscarla al INOF, que era el centro de reclusión que se le había asignado por el Tribunal de Control. Quiero, en primer lugar, agradecer a toda la gente que se movilizó dentro y fuera de Venezuela, a la solidaridad que se activó con la lucha de Marta Lía por la libertad de los muchachos que están arbitrariamente detenidos después de las protestas postelectorales del 28J. Horas antes de su excarcelación, trascendió que Grajales había podido mantener una comunicación telefónica con familiares, a quienes indicó que se encontraba bien y recluida en el INOF, tras permanecer más de 48 horas en desaparición forzosa. Desde el pasado viernes, organizaciones dentro y fuera del país exigieron la liberación de Grajales, conocida como activista de la izquierda y militante chavista desde hace varios años. Su detención se produjo tras denunciar agresiones por parte de presuntos colectivos oficialistas a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, mientras madres de presos políticos se encontraban realizando una vigilia. En un mensaje difundido en su cuenta de X, la organización destacó que el reciente caso de la activista Marta Lía Grajales permitió por primera vez en mucho tiempo que voces de distintos sectores, incluyendo figuras del oficialismo y defensores históricos de la izquierda latinoamericana, admitieran públicamente lo que durante años fue negado. Según esta ONG, que en Venezuela sí existen presos políticos, sí ocurren desapariciones forzadas, sí se violan sistemáticamente derechos humanos y el debido proceso. La ONG informó que ha
ha documentado 1.025 personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellas casos como José Riera y Nancy Camacaro, actualmente desaparecidos. Uno de esos casos es del periodista Rory Branker, quien lleva más de 6 meses sin tener contacto con su familia, así como las detenciones de Emirlendris Benítez, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Wilder Vázquez, entre otros, quienes, asegura la ONG, enfrentan condiciones inhumanas y procesos judiciales irregulares. Mencionaron que algunos detenidos continúan en prisión, pese a haber cumplido sus condenas o contar con boletas de excarcelación. La organización subrayó que no hay víctimas de izquierda ni de derecha, hay víctimas, y rechazó cualquier forma de justicia selectiva. Recordó que toda detención arbitraria y toda tortura constituyen crímenes independientemente de la afinidad política del afectado. La ONG afirmó que quienes alzaron la voz por Marta Lía Grajales tienen hoy la responsabilidad ética de hacerlo por todos los demás sin excepciones, exigir la libertad inmediata para todas las personas detenidas por motivos políticos y el cese del uso del sistema judicial como herramienta de persecución política. María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, dio unas palabras al final de la misa del funeral del político. En su discurso recordó al hombre, padre, esposo y político que fue asesinado en Bogotá. Además, reflexionó sobre el contexto que el país tiene enfrente y llamó a construir una Colombia más unida. El padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, entregó unas desgarradoras palabras en el funeral del senador y recordó cómo la guerra le arrebató a su exesposa en 1991 y vive el mismo dolor pero con su hijo. Afirmó que como colombianos nuestra responsabilidad histórica es seguir unidos a pesar del horror para derrotar a la oscuridad que nos quiere postrar y condenar para siempre. Los restos del joven senador colombiano reposan desde esta tarde en el cementerio central Camposanto, que alberga varias figuras centrales de la historia política colombiana, incluidos candidatos presidenciales que fueron víctimas de magnicidio, como Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en 1989, y Carlos Pizarro León Gómez, muerto en 1990. Un tribunal guatemalteco declaró este martes culpables a 4 exfuncionarios por el delito de homicidio culposo en la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017, quienes fallecieron quemadas mientras estaban encerradas en un aula. La jueza Ingrid Cifuentes del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal impuso penas de entre 6 y 8 años de prisión, además de otras condenas por maltrato a menores, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, dependiendo del cargo de cada sentenciado. El señor Santos Torres Ramírez es autor responsable del delito de incumplimiento de deberes, por lo cual se le impone la pena de 6 años de prisión inconmutables e inhabilitación especial de obtener cargos, empleos y comisiones públicas por 4 años. También el acusado Santos Torres Ramírez es autor responsable del delito de abuso de autoridad, por lo cual se le impone la pena de 6 años de prisión, o sea, la pena máxima inconmutable e inhabilitación especial de obtener cargos y empleos y comisiones públicas por 4 años. Que el acusado Santos Torres Ramírez le encuentra responsable del delito culposo, por lo cual se le impone la pena de prisión de 8 años inconmutables. Durante el juicio, que duró más de 8 años y contó con 120 audiencias, se presentaron más de 1000 documentos, 107 testigos y 45 peritos. El incendio ocurrió el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a las afueras de la capital, donde las menores fueron encerradas en una pequeña aula del hogar después de haber escapado del lugar la noche anterior y denunciar malos tratos e incluso supuesta trata de personas. La tragedia dejó también 15 niñas heridas. Entre el público en la sala, los familiares recibieron el veredicto con aplausos y gritos de justicia para los niños del Hogar Seguro. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, se presentó ante un juzgado en Lima, donde la Fiscalía Anticorrupción solicitó 6 meses de prisión preventiva en su contra. El fiscal Germán Juárez lo acusa de haber recibido sobornos por un total de 2.3 millones de soles, el equivalente a unos $611.000, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. Según la Fiscalía, Vizcarra habría pedido el 2% del contrato de la obra de irrigación Lomas de Hilo, lo que se tradujo en pagos de 400.000 y 600.000 soles registrados como préstamos por la empresa Obra INSA.
También se habría solicitado el uso de una avioneta por 35.000 soles. En otro caso relacionado con la ampliación del hospital de Moquegua, el fiscal sostuvo que Vizcarra condicionó la adjudicación al pago de 1.8 millones de soles. Parte de esos pagos se habrían continuado incluso cuando ya ocupaba cargos en el Ejecutivo. Las empresas involucradas han confirmado estos hechos como parte de acuerdos de colaboración eficaz. Entre tanto, Vizcarra rechaza las acusaciones, asegura que no tienen sustento y denuncia una nueva persecución política. El juez Jorge Chávez Tamariz deberá decidir si se aprueba la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Una de las fuentes señaló a Reuters que este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, procedentes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región, refiriéndose a los grupos involucrados en tráfico de drogas y crimen organizado. Según la información, esta operación forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump, quien ha priorizado la lucha contra los cárteles como un eje central de su gestión. En febrero, la administración estadounidense declaró como organizaciones terroristas globales al cártel de Sinaloa, otras bandas de México y al Tren de Aragua de Venezuela, reforzando las acciones legales contra sus integrantes. El ejército estadounidense también ha aumentado la vigilancia aérea sobre los cárteles mexicanos para recopilar información y planificar operaciones más efectivas. Trump incluso propuso enviar tropas a México para apoyar la lucha contra el narcotráfico, oferta que fue rechazada por las autoridades mexicanas, según indicaron las fuentes. El encuentro, según detalló Padrino a través de un mensaje en Telegram, se realizó con los nuevos mayores generales y almirantes que fueron ascendidos este martes por Maduro. Durante la reunión, el funcionario indicó que evaluaron las actuales amenazas a la patria y las transformaciones necesarias que requiere la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin ofrecer detalles adicionales sobre las decisiones tomadas. En su mensaje, Padrino recordó a los oficiales la importancia de mantenerse unidos para, según él, ser invencibles, al tiempo que hizo un llamado al combate por la dignidad de Venezuela, reforzando la idea de cohesión dentro de la institución militar. Además, el titular de la cartera de defensa publicó un video del encuentro en su cuenta de Instagram, donde hizo serios señalamientos contra el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, calificándolo de mitómano. Aseguró que sus ataques no son contra una persona, sino contra toda una nación. Durante una rueda de prensa desde Paraguay, Marco Rubio señaló que el despliegue aeronaval en el Mar Caribe tiene como objetivo enfrentar grupos que operan con impunidad y exportan veneno a Estados Unidos. El funcionario estadounidense destacó que estas redes afectan directamente a comunidades enteras en territorio estadounidense. Aseguró que muchos países cooperan con Estados Unidos en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no, dijo Rubio, quien resaltó que la cooperación internacional es clave para contrarrestar estas organizaciones ilícitas. El diplomático también se refirió específicamente al Cártel de los Soles, al que describió como una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio. Rubio criticó la escasa atención que ha recibido este grupo. Asegura que es un cártel que hoy en día está encausado en las Cortes de los Estados Unidos, a la vez que reiteró que el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. En días recientes, Rubio reafirmó que su administración no reconoce la legitimidad de Maduro tras conocerse el aumento de la recompensa de $50 millones en su contra. Desplegado en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano. Vamos desplegados. Anoche agarramos unas lanchas que llevan combustible. Cuando, mira, revisemos quién es la DEA. Cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga, para ellos. Ayer yo daba una cifra que es importante recordarlas. Me las aprendí.
Eso fue el día martes en la Asamblea. En Colombia se producen 1.670, informe de este año del organismo contra las drogas y el delito de la ONU. 1.600 toneladas de cocaína, 450 toneladas de marihuana. Eso da 2.120 toneladas de droga. El 87% de esa cantidad sale por el Pacífico, es decir, sale por la propia Colombia, por Ecuador y por Perú. ¿Por qué sale por ahí? Porque está gobernando la mafia albanesa en Ecuador y en Perú. Por eso el golpe de Estado contra el presidente Castillo, por eso el fraude en Ecuador, es el poder de la mafia del narcotráfico. Por eso tratan de hacerle la vida al presidente Petro, que es el único presidente, y lo digo desde aquí con toda la responsabilidad, que ha tenido una política contra las drogas en Colombia. Diosdado Cabello explicó que luego de la última investigación del presunto intento fallido de actos terroristas en Plaza Venezuela y el descubrimiento de explosivos en el estado Monagas, los llevó al estado Anzoátegui para el nuevo desmantelamiento de un galpón perteneciente a una empresa que tiene 8 años sin contratar con Petróleos de Venezuela, donde fueron localizados los explosivos. He estado al frente de este allanamiento, de esta incautación, y como así lo dijimos en Maturín, de la cantidad de explosivos que detectamos allá en el estado Monagas, hoy parte de esa investigación nos trae hasta el estado Anzoátegui y consiste pues en la incautación, allanamiento de este galpón, donde tienen una cantidad impresionante de explosivos de distinto tipo. Yo quiero dejar muy claro, ¿no?, porque la contrarrevolución con sus voceros hablan que ellos son empresas, son explosivos para uso petrolero. Es el mismo cuento de las bombas solo mata chavistas, ¿no? Bajo ese argumento, según ellos, esto no explota, sino es para temas petroleros. Tratando de engañar, de manipular, creyendo que la población no sabe qué es un explosivo y el daño que puede causar a los seres humanos. Cabello nuevamente involucró en estos presuntos planes terroristas a María Corina Machado e Iván Simonovic como ejecutores de estas acciones. Diversos gremios y sindicatos del país entregaron un documento dirigido al Procurador General de la República, Alfredo Ruiz, donde rechazaron las detenciones de dirigentes sociales durante los últimos días. Nosotros queremos rechazar la manera como no solamente se reprime al pueblo venezolano, a los trabajadores, a los dirigentes sociales, sino a los que protestan, pero además se vilipendian. Estamos aquí porque creemos que es necesario exigir que se respete la democracia. Estamos aquí porque es necesario que se respete la Constitución. Y por eso es que repudiamos y rechazamos y decimos basta la represión. La Constitución nos garantiza el derecho a la protesta, nos garantiza el derecho a discernir, nos garantiza exigir que tengamos salarios dignos y suficientes. Organizaciones aprovecharon la oportunidad para denunciar la caída del salario mínimo en Venezuela, el cual, producto de la depreciación del bolívar, representa hoy en día menos de $1 al mes. Que nuestra solicitud en estos momentos también es por la libertad de un preso. La libertad de un preso que es un significativo para todo el país. Es el salario mínimo venezolano. El salario mínimo está preso, está ahogado como consecuencia de una política nefasta, neoliberal y reaccionaria que ha generado el gobierno. Y le pedimos al gobierno nacional que libere el salario mínimo, que aumente los salarios para los trabajadores que en estos momentos tienen una situación crítica. Sindicatos afirmaron que continuarán denunciando las condiciones laborales de los trabajadores venezolanos e indicaron que continuarán la lucha por beneficios salariales. En un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, la agencia detalló este viernes que 5 ciudadanos colombianos, entre ellos 4 firmantes del acuerdo de paz y un contratista del organismo,
fueron detenidos por autoridades venezolanas en circunstancias aún no esclarecidas. Los hechos ocurrieron el jueves 14 de agosto en las inmediaciones del puente binacional ubicado en el departamento de Arauca, frontera entre Colombia y Venezuela. Entre los retenidos se encuentra Diana Viloria Blanco, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación, Camilo Vanegas Otalora, contratista de la organización, y Mayilet Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, firmantes del Acuerdo de Paz y escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Estas 5 personas se encontraban en el lugar participando en un acto de entrega de incentivos económicos a asociaciones y cooperativas de firmantes del Acuerdo de Paz en Fortul, Arauca. Su regreso estaba programado para el mismo 14 de agosto, pero habrían cruzado el puente fronterizo hacia Apure con intención de hacer turismo cuando fueron retenidos. Por esta razón, desde la organización indicaron que fueron activados los canales institucionales y diplomáticos en coordinación con la Cancillería de Colombia, estableciendo comunicación con las embajadas de ambos países para exigir el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos y lograr su pronto y seguro retorno. Con estos 5 ciudadanos, Colombia suma más de 40 connacionales detenidos en Venezuela desde el 28 de julio de 2024. El politólogo Nickmer Evans informó en su cuenta en X que la detención del profesor y líder sindical Roberto Campero ocurrió alrededor de las 8 de la noche de este jueves, cuando habrían allanado su vivienda sin orden judicial. El profesor Roberto Campero es directivo sindical del Magisterio, perteneciente al sindicato de Citra Enseñanza en el estado Aragua. Hasta ahora se desconoce el organismo que lo detuvo y su paradero. El grupo de activistas Espacio Consenso también denunció que Campero fue retirado de su apartamento de forma violenta, donde habrían tumbado la puerta y llegado a la fuerza. Por su parte, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales agregó que a sus familiares les quitaron celulares y laptops, señalando las irregularidades del procedimiento y la preocupación por la situación del educador. Durante una alocución pública, Nicolás Maduro afirmó que los trabajadores venezolanos deben iniciar un gran proceso constituyente para, a su juicio, trascender de las estructuras burocráticas de los sindicatos tradicionales. Creo que ha llegado el momento que el gran movimiento de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, del sindicalismo envejecido, agotado, y vayamos a la construcción de nuevos y poderosos movimientos que lleven en esencia lo que siempre nos planteó el comandante Chávez: nuevos movimientos, nuevos poderes para construir una nueva sociedad. La iniciativa surge en medio de la creciente persecución y encarcelamiento de líderes sindicales en el país. En las últimas semanas, varios dirigentes han sido detenidos de manera arbitraria tras intensificar sus protestas por las condiciones salariales y laborales que enfrenta la población. Entre ellos, la defensora de derechos humanos Marta Lía Grajales, la vocera del gremio de jubilados Rusbelia Astudillo y más recientemente el profesor y líder sindical Roberto Campero.